Les damos la bienvenida a nuestro seminario interno del área de cooperación internacional y desarrollo, en el que en esta ocasión contamos con un invitado especial, que nos honra con su presencia, el licenciado Martín Vázquez Guadarrama, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del DF, para hablarnos del tema derechos de familia, políticas sociales. Muchas gracias por la invitación. El libro de los derechos de las familias en la Ciudad de México es un crisol de inquietudes. Lo que hago en él es resumir varias líneas distintas de reflexión y de acción. Y me pareció que este tema de las familias podría ser un espacio para esta síntesis que al principio se me antojaba muy complicada, pero que finalmente pude articular en algún modo. Aquí confluyen varias reflexiones y experiencias. Una de ellas: la ciudad ha sido un espacio de recuperación del discurso social. Eso se expresa en nuevos derechos sociales, nuevos programas sociales, una reivindicación política del discurso social en el gobierno de la ciudad. Entonces, hay una línea aquí muy importante de reflexión. Aquí ha pasado algo, ha habido transformaciones en esta ciudad en el terreno de lo social. Segundo, tenemos un proceso que en lo social se está expresando fuera de lo que podríamos denominar ortodoxamente como la estructura, fuera del ámbito del mercado, fuera del ámbito del trabajo, fuera del ámbito de la productividad. La elevación y fortalecimiento del ingreso se ha dado por vías indirectas, como una especie de salario social del Estado, y no en el terreno productivo, no en el terreno de la empresa, no en el terreno del salario directo que el patrón tiene que pagar al trabajador. Tercero, en esta discusión de lo social hay un cuestionamiento a la focalización que predominó en los años 80 y sobre todo 90, con mucha fuerza en nuestro país y otros lugares de América Latina, y que desplazó a las grandes políticas sociales de Estado por pequeñas políticas centradas en ciertas regiones o ciertos sectores o ciertos subgrupos a los que teóricamente había que sacar de la pobreza. La focalización lo que produjo no fue un emparejamiento de los más excluidos con el resto, sino el olvido del gran segmento, del gran conglomerado social. Conclusión: la única manera de llegar a todos los pobres es a través de la universalización. La universalización descubre o redescubre un planteamiento histórico que es el de la escuela pública, que es precisamente esencialmente universalista. La escuela pública no está abierta solo para los más pobres, la escuela pública está abierta a toda la sociedad. En ella se mezclan las clases sociales, básicamente las clases populares y las clases medias, y todo mundo tiene derecho a la escuela pública, a menos que renuncie a ingresar a ella o ingresar a sus hijos a la misma. Hacer políticas focalizadas en una sociedad del 80-20 es absurdo. Las políticas focalizadas serían correctas si el 20 fueran los pobres y el 80 fueran aquellos que se encuentran por arriba de la línea de pobreza o de carencia social. Entonces sí aplicas una política social focalizada, pues para integrar a un pequeño segmento, pero no al revés. En cuarto lugar, hay otra reflexión que subyace también en esta obra, que es ese divorcio, ese desencuentro histórico entre lo social y lo libertario. En varios de nuestros países el tema fue la democracia, y sin embargo en estas mismas épocas que hablo de las políticas focalizadas también se dio el olvido de los grandes temas sociales. Entonces también aquí subyace esta preocupación de cómo lograr esa articulación entre lo social y lo democrático, entre el bienestar material
y la satisfacción también de las necesidades de libertades de las personas, de los seres humanos. Luego, en quinto lugar, pues esto pasa por la familia o las familias, de una manera muy importante, por varias razones. Una, porque la familia fue considerada tradicionalmente en el discurso de la derecha como un espacio privado, como un espacio de reproducción de los valores conservadores, muy importante, como un espacio de reproducción de los conceptos de jerarquía y de educación para la jerarquización de las sociedades, como un espacio también de educación en la división de los roles de género, como un espacio de subordinación de los menores a los adultos y de supresión de los derechos de las mujeres. Esa idea de lo privado se va a ir transformando con diversas reformas que van a ocurrir en nuestro país, especialmente de los años 70 a nuestros días, y que se van a acelerar durante este breve lapso histórico de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. En la penalización de la violencia familiar cuestiona profundamente la idea de que la familia sea un espacio privado, porque no se puede alegar ya que en mi familia yo hago lo que quiera, porque simple y sencillamente, ni jurídicamente ya es así. Al interior de la familia la violencia es un delito. Al interior del matrimonio puede haber delito de violación cuando no hay voluntad y consenso para la realización del acto sexual, para poner un ejemplo. Las responsabilidades alimenticias al interior de la familia no son optativas, son obligaciones. Entonces, si vamos analizando lo que ha ocurrido, vamos a ver que la familia con mucho ha escapado del espacio de lo privado y se ha ido colocando en el espacio de lo social. Junto a ello se fue construyendo un discurso social desde el Estado, con la creación del DIF, las reformas constitucionales al artículo 4, que son unas 4 reformas importantes sobre salud, vivienda, espaciamiento y decisión sobre el número de los hijos, equidad entre hombres y mujeres, y más recientemente, por último, uno de los factores que me ha animado a escribir este libro es la experiencia legislativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que me tocó entre el 97 y el 2000, cuando aprobamos una batería amplísima de leyes sociales, como la ley de las y los jóvenes, la ley de los derechos de las niñas y los niños, la ley de asistencia social, la ley de asistencia privada, la de vivienda, la educación, la de salud, la de asistencia social, la de deporte, la ley de los derechos de las personas adultas mayores, la ley de las personas con discapacidad, reformas al Código Civil, al Código Penal, que van a tocar de manera muy fuerte todos los elementos tradicionales duros relativos al conservadurismo en la familia, en la pareja. Entonces, a final de cuentas, para tocar el último aspecto, en las últimas legislaturas, las más recientes legislaturas de la Asamblea Legislativa, se toca el tema de el matrimonio gay, la sociedad de convivencia y el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, todo ello configura un universo que lo expresamos en este libro, que trata sobre los derechos de las familias, los derechos sociales de las familias, los derechos de bienestar, de equidad, de diversidad en las familias. Ese, digamos, es cómo se va dando cómo voy yo construyendo esta idea que finalmente voy a expresar en el libro. Hay una transformación en la forma de abordar el tema de la familia desde el derecho. La familia se empieza a abordar en el Código Civil, y aquí cito ampliamente el Código Napoleónico, por una razón nada más, que es la transmisión de la propiedad. El que tiene derechos es el hombre. Por eso es muy importante analizar que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano así se llama, del hombre y del ciudadano. Claro que por una dominación ideológica
se tiende a asimilar hombre con ser humano, pero en realidad, si analizamos más de cerca, es el hombre el ciudadano. Las mujeres no son ciudadanas cuando ocurre esta declaración. El verdadero sujeto de derecho en la familia es el hombre propietario, padre, esposo. La mujer no juega aquí. En el libro que aquí cito de Alicia Pérez Duarte, jurista y feminista, hace un análisis de los códigos penales extraordinario, de 1994, o sea, hace unos segundos históricamente hablando. Y todos los códigos penales, o más bien ningún código penal, penalizaba la violencia familiar. Esto ocurre a partir de 1996. Y de igual manera, va a haber una transformación muy importante del concepto de matrimonio, que es de las cosas más profundas, porque había un concepto de matrimonio en el Código Civil de 1870. Estoy hablando del Código Civil que hicieron los liberales, los que triunfaron sobre los conservadores. Y ese concepto de matrimonio decía: el matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer para llevar el peso de la vida y perpetuar la especie. Acto seguido, eso debía decir por ahí el artículo, y luego el siguiente decía: todo lo que se oponga al artículo anterior se tendrá por no puesto. En el 2000 incorporamos un concepto que dice: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para la ayuda mutua, la solidaridad, la comunidad de vida y posiblemente la perpetuación de la especie. No, perdón, y posiblemente la procreación. En el año 2009 se hace otra reforma para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se retoma la expresión que tenemos, y dice esta expresión: el matrimonio es la unión de dos personas para la ayuda mutua de la comunidad de vida. Punto. Que es un cambio cualitativo fundamental. Ya no es para llevar el peso de la vida, o sea, para el sufrimiento, tampoco es para perpetuar la especie, es para ayudarse en la vida, es para la fraternidad, para la solidaridad, para el amor, pues. Bueno, todo esto que describo podríamos denominarlo como derechos de equidad, que generan un equilibrio al interior de la familia, de la pareja y entre padres e hijos, equidad entre hombres y mujeres, equidad entre generaciones también, padres e hijos. Termino con esta idea, que es un poco como una reflexión más de filosofía. Estamos viviendo una época de pulverización social, de individualización extrema, de individualismo, que acompaña al capitalismo salvaje. Estamos viviendo una época de desresponsabilización del Estado de sus grandes tareas sociales, económicas o económico-sociales. Estamos viviendo una época de gran descomposición social, de fractura del tejido social, de violencia social. ¿Qué papel deben jugar las familias al respecto? Me pregunto yo. Pues pueden jugar un papel muy importante. Y no es el retorno a la vieja unidad patriarcal y a la llamada integración familiar, aceptando el autoritarismo y la violencia interna. Las familias pueden jugar un papel mirando hacia adelante, hacia un esquema que implique la reivindicación de 5 valores fundamentales: el bienestar social en las familias, suena eslogan de Cedillo, pero no, es bienestar social en las familias, equidad interior entre géneros y generaciones. Ahí cito a Beatriz Schmuckler, por cierto, que distingue muy bien este doble cruce de la equidad. Luego, en tercer lugar, el reconocimiento de la diversidad familiar. En cuarto lugar, la erradicación de la violencia. Y en quinto lugar, el tema del amor y de la fraternidad. La familia es como una comunidad originaria que puede ayudar mucho a reconstruir valores de solidaridad y fraternidad en un mundo que se vuelve cada vez más desalmado, individualista y salvaje. Bueno, pues esa es la idea. Muchas gracias por su atención.